Interesa mucho el contrapunto entre Hannah Arendt y Byung-Chul Han, porque podríamos decir, de ambos obtenemos unas enseñanzas inapreciables, ¿ah?, respecto de la caracterización de nuestra época, en definitiva respecto de aquello en lo cual nos encontramos, qué es lo que nos pasa actualmente, etcétera, ¿no? Todo eso estaría en juego. Porque con Hannah Arendt podríamos decir encontrar una salida en la vida activa, pero por supuesto en el sentido de lo que es lo más elevado, que sería la acción, el Handel, que es una acción con sentido, ¿no? Que es una acción, por último, que se puede ligar hasta con esa idea que es tan reveladora de Nietzsche, la gran política, en la gran política, die große Politik. Se trata de perseguir el hombre que queremos, ¿no? Eso es lo que tenemos que peregrinar, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? El hombre que queremos, qué tipo de hombre queremos, qué tipo de sociedad queremos, etcétera, ¿no? En contraste con ello sería justamente la política contingente, que es cortoplacista, ¿no? Bueno, de Hannah Arendt, ¿cuál sería como el legado en este sentido? O sea, de cómo nuestra sociedad, que es eminentemente laboral, digamos, ¿no? Bueno, termina estando determinada por un mero laborar físico, un mero Arbeiten, que no es ni herstellen, producir con máquinas, producir técnico, ¿no? ni es lo superior, digamos, ¿no? Que sería la acción en el Handel. Entonces, ¿cómo no? Esto se puede ligar, diría yo, con la sociedad del cansancio de Hahn, en este sentido, ¿no? O sea, cómo Arendt nos permitió perfilar, digamos, ¿no? el ser humano como un animal laborans, ¿no? ¿Ya? Y como este animal laborans entonces se continúa, pero desde otra perspectiva de Hahn, y aquí viene el aporte de Hahn, ¿ya? De Byung-Chul Han, al respecto, ¿no? Que este animal laborans, ¿qué es lo que es hoy en día? Está caracterizado sobre todo por una positividad, ya no tiene enemigos que enfrentar ni nada, el enemigo es el mismo, tiene que estarse autoexplotando y por eso que termina agotado, ¿no? El Prometeo que primero fue encadenado y después fue un Prometeo liberado, y eso se liga nada menos que con Frankenstein, ¿no? ¿Cierto? Y terminamos en un Prometeo cansado, ¿no? Pero cansado en el sentido, ¿cierto?, del agotamiento. Interesan mucho, digamos, los autores que Hahn va mencionando. En primerísimo lugar, Heidegger, como también entra en juego, digamos, ¿no? Expósito, y como veremos a continuación, Agamben, muy particularmente Giorgio Agamben, ¿no? Pero en el caso de Heidegger, ¿no? ¿Ya? De un lado, Hahn, ¿no?, nos está recordando, ¿no?, es cierto, que en Heidegger predomina, digamos, ¿no?, lo que es el ser a la muerte, ¿no? ¿Ya? Con respecto a la posibilidad, ¿cierto?, de ser sí mismo. Marca entonces el contraste de cómo habría un predominio en Hannah Arendt, más bien de lo que sería, por oposición, un ser al nacimiento, que es lo que va a llamar Arendt la natalidad, ¿no? ¿Ya? Lo interesante en Arendt, porque aquí se trata, digamos, ¿no?, de una salida, ¿cierto?, a la situación actual en esta sociedad del cansancio, esta sociedad del rendimiento, en la cual nos encontramos con estos individuos atomizados, hiperactivos e hiperneuróticos que somos nosotros, digamos, ¿no?, desde el punto de vista de Hahn. Entonces, en el caso de Arendt, ¿no?, se presenta esta natalidad como salvación, una natalidad salvadora, ¿no?, en que curiosamente se relaciona esto con lo heroico, ¿no?, si con ciertos rasgos de heroísmo, diríamos, ¿no?, es el ser a la muerte heideggeriano. Aquí ciertos rasgos heroicos tendría la natalidad, porque cuando actuamos, por decirlo así, eróticamente, ¿no?, estamos volviendo a nacer, ¿no? Estamos en conexión, digamos, ¿no?, con nuestro modo de ser, de gestarnos, porque lo que habría que recordar aquí es que igual la natalidad de Hannah Arendt, digamos, no es original de ella, o sea, remite a Heidegger, digamos, ¿no?, a Ser y tiempo de Heidegger igual, ¿no? Es más, ¿no?, si Byung-Chul Han no está viendo Heidegger, no por el lado únicamente del ser a la muerte, ¿no? Lo cierto es que eso es unilateral, porque
Porque resulta que en Heidegger están ambas posibilidades. Es la posibilidad que se plantea en Ser y Tiempo desde el parágrafo 45 en adelante, el inicio de la segunda sección, la posibilidad de un Ganzsein, la posibilidad de un ser entero, y este ser entero sería tanto será el nacimiento como será la muerte, o sea, es ambos, digamos, ¿no? ¿No? O sea, es Han y más Arendt, así que al respecto para simplificar la cosa. ¿No? Uno de los aspectos que, claro, él va a desarrollar particularmente en el aroma del tiempo, das Duft der Zeit, y que tiene nuevamente un fuerte apoyo en Heidegger, ¿no? Se refiere a que se ha perdido justamente nuestra época como una época en que se perdió el aroma del tiempo. ¿Y por qué se perdió el aroma del tiempo? Porque estamos viviendo un tiempo atomizado en que saltamos un instante a otro, entonces no vimos el tiempo como el intervalo, el intersticio, o sea, la duración, ¿no? Y entonces, claro, cabe recordar cómo eso remite a su vez a Bergson, esta idea de la duración y incluso el vitalismo bersoniano, digamos, ¿no? Y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Habría una desnarratividad, se pierde la narración, ¿no? Justamente en este salto de un instante atomizado a otro instante atomizado, se desnarrativiza la vida, diríamos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, claro, todo eso alude al mismo tiempo a una pérdida de sentido, ¿no es cierto? Han va a hablar ahí de una pérdida de confianza en que, claro, ya acusando recibo, ¿no? Desde Nietzsche para adelante de que Dios ha muerto, ¿no? Pero claro, no solamente la no creencia en Dios, sino la no creencia en la propia realidad, ¿cierto? ¿No? Y como muy propia, ¿cierto?, de nuestra época, ¿no? ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo, y aquí entra esta idea tan atractiva que proviene de Giorgio Agamben, y entonces aquí él va a asimilar, ¿cierto?, Byung-Chul Han lo de Agamben, pero al mismo tiempo adoptando una distancia, ya veremos con respecto a él, ¿no? Es de que esta desnarratividad, ¿no? Esta pérdida del tiempo en el sentido de un tiempo genuino, diríamos con Heidegger, de una temporalidad genuina, de cómo temporalizamos el tiempo, diríamos, ¿no? Al modo de la duración, esta pérdida, ¿no? Guarda relación, digamos, ¿no? Con la nuda vida, la vida desnuda, ¿no? ¿Cierto? Cómo se trata de nuestra propia desnudez simplemente, ¿no? Se habla también simplemente de la nuda vida, ¿no? ¿Ya? Y esa idea proviene, ¿cierto?, de Agamben. Remite muy particularmente a su tetralogía del Homo Sacer, ¿no? Sobre todo la primera parte, ¿no? De este Homo Sacer en que se trata de la vida desnuda, ¿no? Y se refiere con apoyo en el derecho romano, ¿no? ¿Cierto?, a uno de los significados que tiene Sacer, porque Sacer, lo sacro, lo sagrado, ¿no? Por supuesto, es lo sagrado en el sentido, tendría una acepción, diríamos, positiva al término, ¿no? ¿Cierto? Asertiva o como haya que llamarla, ¿no? Y lo que sería lo Sacer en el sentido de lo maldito, de lo despreciable, de lo abominable, ¿no? ¿Cierto? Los Sacer en latín, para hacer la comparación, ¿no? ¿Cierto? Tiene un papel así similar a otras palabras que tienen estos significados contradictorios, ¿no? Esto está mortalmente rico, ¿no? ¿Ya? Lo mortal es la muerte, ¿no? Como decimos, sobre todo en Chile, esto es la muerte, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo los Sacer. Y resulta que, de acuerdo al derecho romano, los Sacer, ¿no?, se refiere en el sentido más bien de lo despreciable, lo abominable, etcétera, ¿no? Se refiere a que, digamos, respecto de ciertos seres marginados de la sociedad, ¿no?, sujetos sin derecho, diríamos, ¿no?, ¿cierto?, pueden ser simplemente asesinados, ¿no? ¿Ya? Y al asesino no se le aplica ninguna sanción. Agamben de por sí va a relacionar esto con diversas manifestaciones epocales nuestras, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Qué sé yo, por ejemplo, los indocumentados, los sin papeles, ¿no?, los cesantes, ¿no?, los enfermos terminales, ¿no? Bueno,
los ancianos ya con demencia senil, etcétera, o Alzheimer, ¿no? En fin, o sea, qué sé yo, en cierto modo marginados, desclasados, en fin. Pero Homo sapiens, una expresión del Homo sapiens en nuestra época, ¿no? En este sentido negativo el término, por decirlo así, ¿no? Pero al mismo tiempo una vida meramente desnuda. La idea la encuentro pero extraordinariamente atractiva, la que nos presenta Agamben en este sentido, ¿no? ¿Ya? Por supuesto también Agamben va a aludir en ello a, qué sé yo, el judío en el campo de concentración, ¿no? E incluso a los presos de Guantánamo, ¿no? ¿Ya? A propósito de lo que sería, ¿cierto?, la vida desnuda. Ahí la diferencia con Han, ¿no?, está en que para Han se va a tratar, ¿no?, de una caracterización epocal, ¿no?, ¿cierto?, algo propio de nuestra época, ¿no?, ¿cierto?, cómo se está presentando esta vida desnuda, ¿no?, ¿cierto?, para todos nosotros y por todas las distintas caracterizaciones que hemos venido haciendo, ¿no?, en el sentido, por sobre todo, ¿no?, de la social cansancio, digamos, ¿no?, y digamos el cansancio sobre todo en el sentido del agotamiento que trae consigo y que le sucede justamente a estos tipos humanos que son los de nuestra época, que somos nosotros mismos, hiperactivos, hiperneuróticos, digamos, ¿no?, que terminamos, qué sé yo, desgañitándonos, desgastándonos, ¿cierto?, perdiendo toda orientación como meros animal laborans, ¿no? ¿Ya? Es muy interesante ahí el contrapunto, ¿cierto?, entre Agamben, ¿no?, y Han, ¿no?, a este respecto.